Bienvenidos al podcast Humanamente, hablando de humanos. Yo soy Shilo Ramírez. Y yo, Feli Sánchez. Y juntas en este espacio hacemos del comportamiento humano el protagonista del qué hablar, Tratando temas de la vida cotidiana desde la psicología y la criminología, pero sobre todo de manera humana y sencilla. en donde aclararás tus dudas, ¿O te surgirán más? con la intención de aprender todos juntos. Escúchanos todos los martes a partir de las 10 de la mañana. Nos encuentras en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como Humanamente. ¿Estamos listos, humanos? 3, 2, 1. ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de su programa titulado Humanamente. Hablando de Humanos. Hola, humanos, qué gusto tenerlos nuevamente por aquí. Y bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy, igual de interesante que todos, por supuesto. Es ¿verdad? importante. Importantísimo, diría yo. Y sí, de verdad que sí, ¿eh? O sea, el tema de hoy es relevante, importante y todo lo que se imaginen porque es el perfil de la persona violenta. Entonces, es un tema que, como ustedes sabrán, pues aparentemente está muy trillado y ya se habla mucho de él en todos lados. Pero ¿sabes qué? Qué bueno. O sea, qué bueno que se hable mucho de él y nosotros hablaremos también de él porque es necesario. Es importante dejar de normalizar la violencia y para eso hay que hablar mucho del tema. Entonces, el día de hoy vamos a hablar justamente de eso, pero fíjense que lo vamos a hacer desde una perspectiva muy propia, muy de nosotras, ¿verdad, amiga? Así es, como dices, vamos a hablar de lo que nosotras hemos observado, tanto tú en tu campo de la práctica, bueno, igual yo en mi vida laboral, en la vida pues cotidiana, lo que deja ver mucho la violencia en la vida cotidiana, y bueno, también vamos a hablar de este tema desde la literatura, por supuesto. Y como bien lo comentas, sí lo vamos a retomar porque entre más se habla de un tema, evidentemente más se conoce. Claro. Y es bueno que las personas conozcan acerca de cómo es una persona violenta, ¿no? Así es. Ahora, aquí es importante aclarar que cuando me refiero a que lo vamos a hacer desde nuestra perspectiva, es porque normalmente se hace la tipología de la violencia, ¿no? O sea, los tipos de violencia es la física, la psicológica, que la verbal, la económica, etcétera, etcétera. Eso ya se sabe, es muy común, se encuentra en cualquier literatura. Sin embargo, nosotras nos vamos a abocar estrictamente a las características esenciales de una persona violenta, o sea, independientemente de cómo manifieste esa violencia. Aquí eso es lo de menos. Aquí lo que queremos que ustedes sean capaces de detectar es justamente cuáles son esas características que nos van a indicar que esa persona es violenta. No importa su forma, pero es violenta y hay que tener cuidado. ¿Sabes? Así es, no vamos a hablar de los tipos de violencia, Claro, vamos exacto. a hablar del perfil de la persona violenta, Así que al es. final de cuentas, esta persona violenta tiene las mismas características independientemente del tipo de violencia que ejerza. Totalmente. ¿No? Y sabes qué, perdón, es que es bien importante eso que dices porque la mayoría de las veces se cree que el que es violento físicamente, entonces es como más violento que el que lo es psicológicamente, o así, y no, o sea, es que aquí no, es que eso no es medible. Violencia es violencia. Exactamente, exacto. Entonces, por eso es que a nosotros no nos interesa ponerle más atención a un tipo que a otro, porque finalmente todo es violencia por sí mismo y genera el mismo daño de una u otra manera. Entonces, por eso es que... Así es, hacemos así. y vamos a hacer un aterrizaje en esto que comentas y vamos a comentar que todo violentador físico es violentador psicológico. Claro, por supuesto. Se da, a lo mejor la violencia física se manifiesta más que la psicológica, pero en la parte primero aparece la violencia física para manifestarse posteriormente en una... se visualiza primero la violencia psicológica para manifestarse después en una violencia física. Uh-huh. Okay. O sea, sí también es común que sea la violencia física. Es decir, que alguien llegue y golpea a una persona en dado caso sin mayor causa. Uh-huh, Pero sí. cuando es, por ejemplo, hablando en una relación de pareja,
ya hay previa violencia psicológica. Ah, ok, O sea, sí, ya en entendí. este tipo de violentador Sí. o violentadora física, pues ya damos por hecho que es psicológica también. Ajá, sí, ajá, o sea, yo lo que iba, bueno, lo que iba es por sí mismo un golpe, ¿no? O sea, la violencia física por sí misma, en ese instante va a generar también un dolor psicológico, ¿no? Por la humillación que genera, porque te están, sí, te están haciendo como un objeto, te están aniquilando emocional y psicológicamente, entonces por sí mismo en ese momento ese acto de violencia física está al mismo tiempo siendo un acto de violencia psicológica. Pero como bien tú dices, normalmente eso se da porque ya le antecedió violencia psicológica, ¿no? También. Además Pero de bueno, que como toda violencia es progresiva. Ajá, Entonces, exacto. primero hay violencia del tipo psicológico para después pasar a la parte Sí, física, es cierto, que es es cierto. precisamente la segunda idea, que todo violentador psicológico no necesariamente en ese momento es violentador físico. Sin embargo, está en proceso de Sí, serlo. totalmente. O sea, ya cuando alguien es un violentador psicológico, aguas, ojo, porque en cualquier momento puede desatarse la violencia física, ¿no? O sea, por eso es que hace rato decíamos, no queremos hacer la tipología, y a lo mejor dirán ustedes, ay, es que ahorita ya la están haciendo. Bueno, sí, pero no hay. O sea, es que en que hay que ponerle la importancia en que finalmente sea una u otra, son igual de peligrosas. Porque, porque además, normalmente si se da una, se va a dar la otra. Normal, es cuestión de tiempo, ¿no? Y aunque no se diera nunca, las dos son igual de dañinas. O la que fuera es igual de dañina. Entonces, pues bueno, ok. Pero bueno, a mí va. Pues a ver, platícanos, ¿cómo definirías tu violencia? ¿O qué es la violencia para empezar? Bueno, vamos a empezar definiendo la violencia como que es una cuestión aprendida. O sea, la violencia es aprendida. Diferente con la parte de la agresión, que de repente confundimos la agresión con la violencia. Bueno, la agresión va más encaminada a una cuestión como de supervivencia, como un instinto de sobrevivencia. Ajá, ajá. Y eso es tal cual, instintiva, y no es únicamente, o se utilizaría únicamente en el momento de que algo de alguna de nuestra parte física o psicológica incluso corriera riesgo. Ajá, esté amenazada, ¿no? Esté amenazada, pero eso es agresión. Y la violencia es aprendida y obedece más como a un uso de poder, como a incluso la finalidad de obtener poder, ¿no? Es el someter a una persona o incluso animales, o incluso por ejemplo, existe la violencia económica, pero que también va encaminada a una persona, bueno, con la intención de obtener un fin. Claro. ¿No? Lo que en algún momento comentábamos, bueno, la violencia puede ser un camino para la obtención de algo, ¿no? Para la obtención del fin. Ok. Pero también la violencia es este uso de la fuerza para que la persona pues obligue a otra persona a consentir algo que libremente pues no quiere hacerlo, ¿no? Okay. Es una forma de obligación. O sea que básicamente, o sea, sí hay una diferencia entre agresión y violencia, ¿no? Totalmente. Porque normalmente utilizamos el término de forma indistinta. Y sí tienes mucha razón, no es lo mismo. Entonces, la agresión yo digo que es algo compartido en todas las especies, ¿no? La agresión la traemos absolutamente todas las especies precisamente para poder sobrevivir. Ante alguna agresión tenemos que defendernos. Pero qué triste que solamente la especie humana sea violenta, ¿no? O sea, porque ahí sí ya es, pero si me cae gordo, pero si algo me hizo, pero el simplemente disfrutar, tener poder, etcétera, etcétera, ahí ya ejerzo violencia, y eso solamente lo hace la especie humana. Sí, lo que comentabas en algún momento, ¿no? No un changuito se le cae gordo otro changuito, claro, y solo por eso lo va a ir a violentar, ¿no? Exactamente. Además de que la violencia pues se deja ver con esta parte del dolo, con esta parte de la posesión. Decía yo, por eso usaba la palabra del poder, del sometimiento hacia el otro,
de este nivel de lastimar a la otra persona. Y como con alevosía, ¿no? Con esta alevosía. Tengo otra jerarquía, o así me considero. Y entonces aprovecho esa jerarquía, de alguna manera, o ese poder que yo tengo, para poder, ahora sí que para poder obtener algún beneficio de la otra persona, que por sí sola la otra persona no me quiere otorgar, o pues sí, no me lo quiere dar, y entonces pues yo la someto para poder obtener eso, ¿no? Así es te digo, es como el uso del poder sobre algo, ¿no? Por eso los animales son agresivos, no violentos, y nosotros sí somos, además de agresivos, exacto, aprendemos a ser violentos. Así es, tienes toda la razón. Bueno, ¿en dónde se puede aprender la violencia? Pues lastimosamente en todos los contextos. Hablando en contextos culturales, a nivel cultural, ¿no? Hay culturas que se consideran violentas porque es parte de su estructura, de su ideología social. Bueno, a nivel obviamente social, nos referimos a cuestiones como amigos, como incluso lugares de trabajo, ¿no? Escuela. Como decíamos, la violencia no se refiere a una cuestión meramente física, sino por ejemplo, al haber violencia psicológica, pues muchas empresas ejercen violencia psicológica sobre sus empleados, ¿no? Sí. Entonces, a ese nivel aprendemos también a ser violentos. Claro. Y por supuesto en nuestro ambiente individual, como es la familia, que hemos visto casos en los cuales pues son familias que su método de vida es la violencia, su forma de vida es la violencia, y entonces pues es imposible que no la aprendas. Claro, claro. Sí, ahora, tristemente está en todos los niveles están plagados de violencia. Tristemente, ¿no? Así es. Es que, ¿sabes qué? Considero que se ha aprendido a que la violencia es el único medio por el cual vas a obtener las cosas. Sí. Y súmale que si la violencia es esto que haces para obtener cosas que la otra persona no puede o no quiere, y está en su derecho de no querer dar, claro, pero al tú quererlo sin esta conciencia, pues por supuesto es el único medio de usar la violencia. Cierto, ¿no? Muy cierto. Sí. Ahora, retomando un poco lo que decíamos del por qué es importante hablar del tema, además de que es algo conocido, lo que se intenta, o la importancia que nosotros queremos hacerles saber, es que dejemos de normalizar las conductas violentas en cualquier contexto y nivel, ¿no? Y aparte, dejar de justificar a la parte agresora. ¿Qué quiere decir esto o a qué me refiero? ¿Cuántas veces de repente decimos, es que él o ella así es? Sí, es cierto, ¿no? Es cierto. Sí. Es que es su forma de ser. Sí, sí. Y es parte de su personalidad. Ella o él es así. Así es, tienes toda la razón del mundo. Y sobre todo sabes también que dividir y saber en qué momento sí se puede dividir la frase de es que me quiere a su manera. Ajá, o me demuestra su cariño, su amor, su afecto a su manera. Exactamente. Porque entonces ahí estamos justificando que la persona así va a ser. Claro. Digo, ¿no? Sí, aquí hay que aclarar algo. Si bien es cierto, cada uno de nosotros tiene una forma muy particular de demostrar el amor, y que esas formas vienen dadas a través de cómo nos lo dieron en la infancia, otra cosa muy diferente es ya que esa forma sea la violencia. Cuando esa forma de demostrar supuestamente lo que le llaman amor es violento, eso sí ya no vale, eso sí ya no se cuenta ni se toma como una forma de expresar como una amor. muestra de amor. No, eso sí hay que aclarar, para nada. Y es que sabes que también escuchamos decir, o sea, tan normalizada tenemos la violencia que de repente es común escuchar. Pero bueno, es que todas las parejas discuten, y entonces pues como es normal que las parejas discutan, pues es normal que entonces que las parejas se golpeen o lleguen a los golpes, ¿no? O es normal que él o ella me pegue, pues porque pues todos los matrimonios eso hacen. Sí, fíjate que en terapia es algo que escucho a menudo, ¿no? Pero con una naturalidad, así como lo dices, ay, pues es que ya sabe, doctora, pues es que se pusieron las cosas bien intensas, y como siempre, para variar, y pues sí terminamos dándonos nuestros guamazos, y tú, o sea, ¿cómo? Sí, es muy cierto, pareciera que es una
forma válida también de expresar el enojo o llevar a cabo una discusión, y no, eso no, eso ya es llegar demasiado lejos, eso no debe de ser. Así es. Y bueno, si bien existen estadísticas en donde el 80% de las personas violentas son hombres hacia mujeres, Sí. pero es dependiendo el tipo de violencia, creo yo, ¿no? Porque pues las mujeres también son violentas Sí, a su manera. sí, Si totalmente estamos de hablando acuerdo. que es una condición humana Sí. aprendida, Exacto. ¿qué necesitas para aprender violencia? Sí es cierto, Ser un humano. Exacto, totalmente. Sí es cierto, tienes razón. Lo que pasa es que, como a lo mejor la mujer, como no tiene la fuerza física que tiene el hombre, pues ella ejerce otros tipos de violencia. Y como esa violencia no es tan obvia, por así decirlo, como la física, entonces pareciera que la mujer no lo es. Pero no, también como de que no, también tiene sus formas de serlo. Así es, Sí. que mira, a nivel físico, pues sí, evidentemente hablamos de una violencia en mayor cantidad de los hombres hacia las mujeres, y la verdad es que sí, por cosas que realmente son verdaderamente absurdas. Sí, ¿no? totalmente. No es que digamos, entonces sí justificamos la violencia. No, la violencia no se justifica, pero hablando en términos de estadísticas, sí, no, es difícil que es difícil que a ti como hombre alguien te dé una cachetada porque no calentaste bien una tortilla. Sí, claro. ¿Me explico? Claro, sí. Ahí es donde ya hablamos, sí. Por ejemplo, de la violencia de género, sí. ¿no? O sea, los motivos por los que normalmente una mujer es violentada físicamente por un hombre son motivos que son tan absurdos como el del género. Exacto. ¿no? Sí, tal claro, cual. Claro, sí. Pero bueno, aquí es lo que decíamos del por qué no, del por qué no, digámoslo así, dividimos las violencias, ¿no? Claro. Porque al final de cuentas son características, como ya lo dijimos, que se van a presentar en las violencias. Fíjate que hablando un poco de esto, la mujer es, bueno, estamos generalizando, no quiero decir que absolutamente todas y todos, no, pero obviamente pues tenemos rasgos marcados por la cultura, y fíjate que la mujer es como muy manipuladora, muy chantajista, eso sí lo he notado, pero a veces a grados ya bastante patológicos. Eso yo lo considero violencia psicológica. Totalmente. ¿No? Entonces, pues totalmente. También, o sea, sí. Sí, por supuesto. Decimos, reitero, es condición humana. Claro, ¿no? Claro, sí. Cada quien Aprendida, quien a su conveniencia y a su manera y a su forma incluso de cómo concibe la vida o cómo concibe las relaciones de pareja, las relaciones de amistades, porque también la violencia se da en las amistades, ¿no? Es que mi amiga me exhibió y todos se rieron de mí, pero pues es que ella sí es, cuando realmente sí hubo un daño, sí hubo una lesión emocional de alguna forma. Digo, ¿a quién le gusta sentirse así, no? Claro. O es que mi profe o mi profesora exhibió que saqué 6, ¿no? Y que contesté mal, y entonces todo mundo se ríe y ahora me pusieron un apodo. O sea, al final de cuentas son niveles que no deberían de pasar. Totalmente. ¿no? Y por eso es que la violencia se filtra en prácticamente todas las personas, ¿no? Así de alguna forma. Bueno, pasemos a la parte de las características como tal. Una de las principales características es que estas personas violentadoras suelen tener una buena imagen pública. Son personas seductoras y que son encantadoras, por supuesto, al principio. Sí. El objetivo, pues, es tener esta imagen de buena persona, que a veces considero que es para que la víctima, cuando lo exprese, no sea tomada en cuenta, no le crean a la víctima, ¿no? Porque incluso cuando, no sé si a ti te ha pasado en la práctica, que de repente llega una persona a comentarte que ha sido violentada, de repente dices, ay, ¿a poco? Pero si fulanito, no, sí, es cierto. Te trata súper bien, cuando lo conocí o cuando lo conozco, sí, tan es buena un persona amor. que se ve, sí, súper caballeroso, sí, te trata muy bonito y tan amable conmigo. Sí, eso es muy típico, la doble victimización, ¿no? O sea, no solamente sufre el maltrato, la violencia, sino además el que no le crean. Eso es muy común ciertamente por esta doble fachada, como se le llama en psicología, que acostumbran tener este tipo de personas. No son nada tontas, o sea, arman su estrategia
de tal manera que sea difícil que alguien le crea a la víctima cuando decide comentarlo. Así es, y es una mera estrategia porque las personas que son víctimas dicen, pero es que con fulanito o fulanita se porta bien, sí, o le ayuda exacto. a tal o cual persona, sí. ¿no? Sí. O les preguntas, bueno, ¿qué es lo que te llegó a gustar de esa persona? Y la respuesta es que era buena persona, Exacto, ¿no? sí. Sí, porque además lo utilizan como ese gancho para poder atraer a su presa. Claro. Literal, literal, como lo estamos diciendo. Ojo con eso. Aquí no es nada de que, o sea, de que de verdad sea su parte positiva. Ahorita me acordé de una paciente que me decía, es que no entiendo cómo puede ser tan buena persona con otros, ¿no? Y a mí golpearme. O cómo es que tiene tan buen corazón para ciertas cosas y conmigo no. Y yo le decía, no, a ver, espérame, no te confundas, no es que lo sea, no es que tenga su lado bonito, es que es la doble fachada que ocupa. O sea, eso es mera estrategia que simula o aparenta ser buena gente con otras personas o en otros contextos, pero no es porque realmente lo sea, sino lo utiliza, lo aparenta para entonces, para que no te crean, para obviamente que no descubran esa mala persona que es, por así decirlo, etcétera, ¿no? Pero bueno. Sí, okay. y aunado a esto que dices, al final de cuentas, porque de alguna u otra manera, dentro de un contexto social, se está siendo observada esa persona violentadora, claro. ¿no? Claro. Y entonces no le conviene de alguna forma, porque si es una estrategia, evidentemente no puede ser mal usada esa estrategia. Claro. ¿no? La violencia normalmente viene cuando ya es como en un contexto más íntimo, sí, en casa, sí. ya más privado, ahí es donde ya se desfoga toda esta violencia contenida sí. en su momento. Muy ¿no? cierto. Uh-huh. Bueno, otra característica es que tienen evidentemente sentimientos de inferioridad y baja autoestima, ¿no? Exactamente. Yo voy a comentar algo que esto es mi teoría. Uh-huh. Yo tengo la teoría de que estas personas, al tener sentimientos de inferioridad y baja autoestima, necesitan de la violencia que ejercen sobre otros para legitimar su propia existencia. ¡Wow! ¿Cómo es eso? Es decir, o sea, uh-huh. Si vamos a pensar que yo soy la persona violentadora y evidentemente sobajo, someto, humillo, obtengo beneficios de la otra persona, que cosas que yo no puedo obtener por mí mismo, porque si yo me siento tan inferior y tengo baja autoestima que ni siquiera tengo esta idea de vida adecuada, ¿no? Si todo me frustra, si todo me lleva a sentirme mal, si me siento incluso débil, vulnerable, bueno, el hecho de que yo violente a otra persona, eso me hace a mí sentirme importante y sentirme con el poder suficiente para legitimar mi existencia. Es decir, yo soy algo porque puedo, ¿no? En este momento que yo puedo violentar a una persona, quiere decir que entonces sí tengo el poder de sentirme algo, de sentirme alguien en el mundo e importante. ¡Qué impresión! Ay, no, qué fuerte. Esto ya es demasiado fuerte. Imagínate. O sea, que solamente así te sientas como, no sé si como valioso, como importante porque violentas a alguien. Ay, no, qué cosa. Pues yo creo que antes de sentirte valioso o importante es simplemente sentir que existes. Vivo, que existo, ajá. Ay, yo no, te juro que mi cabeza no da para entender semejantes cosas. ¡Qué impresión! No, qué horror. Yo tengo esa teoría, ¿no? Sí, porque No, porque el nivel de violencia que a veces ejercen las personas violentadoras son sorprendentes. Wow. ¿no? Y al final de cuentas, esta parte de que la violencia va encaminada a este uso de poder, pues necesitas, es como una sanguijuela, ¿ves? Que absorbe todo lo que de donde está pegado, pues para subsistir. Wow. Así lo veo yo a una persona violentadora. Sí, pues, es lo que te hace sentir, lo que les hace sentir vivo, lo que les da la vida como sí, tal. el sentido de existencia, tal cual. Sí, claro. Sí, y evidentemente, pues cubren todas estas faltas o estas carencias emocionales, las cubren
a través de la violencia, violentando a Wow. otra persona. Sí, definitivamente, digo, sí te fuiste mucho más lejos que yo, qué interesante, digo, porque además tú has trabajado en ámbitos altamente violentos, entonces tú puedes entender eso. Yo digo, yo lo que veo, ¿verdad? Y lo que la literatura siempre claramente dice es, mientras más baja autoestima tenga una persona y más inferior se sienta, evidentemente más va a tratar de compensar eso haciendo sentir mal a otros, ¿no? Humillando, golpeando, lo que sea, porque como yo me siento tan abajo y en vez de trabajar en mí para poder ser yo el que suba, entonces como no hago eso, entonces mejor bajo más al otro, al que está junto a mí. Lo bajo más para entonces en posiciones quedar yo más arriba y sentirme menos mal. Y como bajo al otro, pues, pues haciéndolo sentir poca cosa, humillándolo, ¿no? Etcétera, golpeándolo. Así lo veo menos que yo. Y es ahí cuando son esos momentos o lapsos en que yo me siento importante por lo que realmente no soy, ¿no? Pero de verdad que esto sí me queda claro que ya es otro nivel. Oye, Es otro nivel, ¿no? Qué enfermedad. Sí, Exacto, claro. exacto. Ujú. Así es. Ok. Otra característica es que, por supuesto, internalizan los estereotipos de género, que es lo que hablábamos hace un momento Sí. en estas cuestiones del género, que sí va encaminado mucho a esta cuestión de que si soy hombre, puedo hacer o puedo ejercer tales cosas, Claro. ¿no? Que lo que decíamos en la estadística es más del 80% Sí. que ocurra de hombres hacia mujeres. Y pues lo mismo hacia las mujeres, ¿no? En el sentido de puedo hacer esto por el hecho de ser mujer. Así Y entonces se ve muy claro en nuestra cultura este estereotipo de género. Por eso es que tenemos este terrible problema de violencia de género en este país, que concuerda lastimosamente con esta estadística de más del 80%, ¿no? Sí, sí. Y que concuerda, perdón, con el aumento en feminicidios, ¿no? O sea, tristemente, porque pues sí, al hombre culturalmente se le ha hasta cierto punto validado la violencia física. Pareciera que él simplemente por tener la fuerza puede, ¿no? Es el que puede ejercer ese tipo de violencia. Y bueno, se llega hasta los feminicidios. Pero no por eso la mujer no deja de ser violenta, aunque sea de otra manera. Sí, y mira, voy a usar una palabra que tal vez sea pues un poco incongruente en el sentido de que, bueno, pues también tenemos que medir los niveles de violencia, ¿no? Porque a lo mejor la manipulación puede ser más utilizada por mujeres, pero eso no te cuesta la vida. Bueno, eso ¿no? es cierto, tienes toda la razón, sí, es cierto. Eso sí no es te cierto. cuesta la vida, bueno, o eso sí. no te ocasiona que pierdas una Bueno, parte sí. de tu cuerpo por alguna golpiza, Sí, ¿no? tienes razón, claro, o claro. no te deja paralizada una parte de tu cuerpo porque no Ouch. calentaste bien la comida, y Sí, me es explico. cierto. Claro. O sea, claro. sí entendemos que la violencia la ejercemos los dos géneros, Sí. pero en este punto específico de la violencia de género es desproporcional el uso Bueno, de esa sí. violencia. Sí, tienes razón, claro, ya entiendo. Que sí. es lo que nos está ocasionando mucho dolor a nivel social. Claro, ¿no? claro. Y más como mujeres en este sentido. Sí, por ¿no? supuesto. Uh-huh. Bueno, que eso lo podemos abordar más adelante porque Ajá. es bueno, en otro episodio, porque sí lo amerita. Esta característica da para mucho, Sí. ¿no? Sí lo amerita porque son cuestiones de género específico, ¿no? Y bueno, esta característica es parte del interiorizar este rol de género. Claro, ¿no? por supuesto. Bueno, hablamos también de otra característica que es el bajo nivel de asertividad e incapacidad para comunicarse. De repente pareciera como muy lógico que pues no se puedan comunicar, ¿no? O que no sean asertivos al comunicarse, pero sí deben de tener muy en cuenta que esta es una de las características de las personas violentas. Es decir, no tienen esta capacidad como de responder de manera asertiva a los problemas que ocurren en todos los días, cierto. ¿no? No son capaces de responder de forma asertiva a las cosas que les frustran y por supuesto reaccionan de forma violenta. Claro, ¿no? claro. Sí, o sea, al no tener esta herramienta fundamental como es una comunicación asertiva, ahora sí que cuando se acaban las palabras, pues vienen los golpes, ¿no? O sea, no, aparte de que no tienen esta tolerancia
de repente a los desacuerdos. O sea, yo lo digo, amiga, porque a veces aunque uno quiera ponerse de acuerdo con la otra persona, ¿no? O compartir la misma idea, pues no se puede, o sea, simplemente pensamos diferentes, lo que sea, pero oye, no por eso me voy a los golpes, ¿no? Exactamente. O sea, no. Sí, o sea, sí te entendemos como humano que no te puedas comunicar. Claro. Pero hasta ahí, pero a lo mejor dices, bueno, busco alternativas para poder comunicarme a mi manera, pero de ahí a que vaya y te suelte golpes, o que mi manera de comunicarme sea la violencia, eso es... Sí, ya de eso a decir, pues ahora aunque sea con golpes me lo entiendes, no, pues, no, o sea, no. O sea, claro. O sea, no. No hay manera, por supuesto. Bueno, otra de las características es que generan relaciones de dependencia. Así es. Es decir, evidentemente si una persona violentadora lo que busca es el sometimiento y tener el poder sobre otra persona, pues por supuesto provocará miedo en la otra persona, provocará la idea de no puedes hacer nada sin mí. Exacto, ¿no? que de hecho lo que decíamos prácticamente al inicio del tema. Para que llegues al camino de la violencia física es porque ya hubo violencia psicológica gradual, ¿no? Exacto. Entonces, cuando tú ya llegas a un punto en el cual ya la persona violenta tomó posesión de ti, pues obviamente te vuelves totalmente dependiente porque en esta violencia psicológica previa están los comentarios de sin mí. Claro, no eres nada, no vales. Nada. Fíjate que yo perdóname, yo me acuerdo cuando daba clases, siempre les decía a mis alumnos, si quieren, bueno, no era consejo, era para explicar la clase, pero les decía, si quieren que una persona no se vaya de su vida, o sea, quieren hacerla dependiente a ustedes, maltrátenla. Y me decían ellos, ay no, ¿cómo cree? O sea, ¿cómo? Ay, no puede ser, o sea, es al revés, si lo trata uno muy bien, si la trata, pues nunca se va a ir. Decía, no. Fíjense que no. O sea, mientras más convenzas a la persona de que es una tonta, de que es una inútil, ¿no? Mientras tú le metas en la cabeza eso, todo el tiempo estés, ¿ya ves? No puedes, ni la comida te sale, eres una babosa, ¿ya ves? Ni con eso puedes. A ver quién te va a querer, a ver quién te va a aguantar, ¿ya ves? Cómo no? Mientras más le hagan creer eso, evidentemente más dependiente se vuelve de ustedes. ¿Por qué? Porque empieza a pensar, no, pues, a ver quién me va a querer, a ver dónde voy a dar el ancho, en ningún lado, no sé hacer nada. Por lo menos aquí él me hace el favor de aguantarme así como soy toda tonta, y entonces nunca se van. Y mira, desafortunadamente a veces viene esta idea reforzada con la parte de la parte social, ¿no? De bueno, pero es buen hombre o buena mujer porque te da dinero para que comas, ¿no? Sí. Pero por lo menos te tiene bien. Claro, ¿no? Sí. Y entonces, pues claro está que la víctima pues empieza a interiorizar estos pensamientos de efectivamente, sin él, sin ella, no soy nada. Claro, ¿no? Claro. Y a veces se dan cuestiones de que las personas no trabajan fuera de casa, porque ya dijimos que el trabajo en casa es trabajo. Sí. Pero cuando no hay otro ingreso económico es un bueno, pero es cierto, todo el tiempo me dice que soy inútil, entonces no voy a poder trabajar si me voy de su lado, ¿no? Claro. Entonces, estas relaciones de dependencia verdaderamente es una herramienta infalible de las personas violentadoras. Así es. Porque aseguran de esa forma tener a su víctima fuerte ahí. Sí, y fíjate que estas relaciones de dependencia, esta característica, se puede disfrazar de muchas maneras, ¿eh? Por ahí conozco mujeres que dicen, ay no, es que mi esposo me quiere tanto que me protege como no tienes idea. Me va a dejar al trabajo y va por mí. Él me pone mi lunch para que yo no salga a la hora del receso a comprar nada a la calle. O sea, me cuida como no tienes idea. Y cuando te describen su itinerario, o sea, no salen a nada solas. Y entonces habría que preguntarse si de verdad es protección o es puro control para generar dependencia. Sí, y aparte también, deja tú de que vayan por él o por ella, o de que la vayan a dejar o lo vayan a dejar al trabajo y lo recojan, o que le ponga su comida para que no salga. De repente es como la parte sutil de, es que me dice que no tengo a qué salir.
Ah, claro. Sí. O sea, sí, la acción como tal no te dice sí, nada. Tienes toda la razón. Más bien es como la intención. Sí, es la intención, es lo que pensé. Es que me dice que no tengo a qué salir. Ajá, es lo me que da pensé. mi comida y no me da dinero. Ajá, porque ajá, sí. pues yo ya no necesito. Sí, total. Claro. Porque ya por eso me dio de comer. Exacto, ¿no? exacto. O incluso, por ejemplo, si yo trabajo, me lleva a mi trabajo. Sí. Bueno, es que mi dinero, que eso también lo hablaremos posteriormente, que es violencia económica, ¿no? Claro. Que dice, es que mi dinero se lo queda él o ella porque es mejor administrador y entonces, pues a mí por eso me da mi comida, cuando realmente no es cierto. Claro. Cuando realmente el objetivo, o sea, yo te estoy mintiendo diciéndote que soy el mejor o la mejor administradora, pero no. Claro. Te hago creer que tú eres bastante inútil como para hacerte cargo de tus propias finanzas, de tu propia individualidad financiera. Sí. Con esta estrategia de yo mantener totalmente el control y que entonces todo el tiempo estés dependiendo. Claro, es quitarle toda la autonomía a la persona, es totalmente. Y también hay otras estrategias, para generar la dependencia, como es ir alejándolos de la familia. Claro, ejemplo. sí, claro, por supuesto. Sí. Uy, sí, ¿no? Cada vez es menos ir a ver a la mamá, es más, después ni llamadas, contestarle ni nada, porque evidentemente mientras menos personas tengan cerca, que las ayuden, que les aconsejen, que se den cuenta de lo que está pasando, mejor, para que no le metan ideas. Exacto, Claro. Y no nada más familia, sino también amigos, ajá, y peor si son del sexo contrario. Ah, sí, ¿no? claro. No, ahí es donde ya el no permitirle está más presente. Fíjate, ¿no? esa Aislarla. frasecita, yo creo que la has oído mucho de algunos, normalmente hombres, que dicen, ya no me está gustando que te lleven mucho con esa amiga, no me está gustando que la veas mucho, como que te mete ideas. Exacto, ¿no? Como si no fuera tonta, ¿no? O cuando, o por ejemplo, en estas pláticas de amigas, pues llega esta, te dicen una idea y dices, oye, sí es cierto, ¿no? Claro. Y entonces la persona empieza a cambiar y vienen estos comentarios, Claro, ¿no? claro. Ya no me está gustando que te juntes con fulano. ¿Por qué hiciste esto si tú nunca lo habías hecho? Ajá, exacto. Que ya te metió ideas, Sí. o ya te dijo esto, ¿no? Es que es increíble. Y eso es algo muy sutil. Sí, claro. Pero fíjate desde lo que hay detrás de esa frase, te está metiendo ideas. O sea, dan por hecho que uno es idiota. Que uno no tiene criterio. Es que esto que estás diciendo de dan por hecho, sí lo dan por hecho, ¿no? Patético. O sea, sí lo dan por hecho. Sí. Y ese es, o sea, tan ellos lo dan por hecho y tan esas personas violentadoras lo interiorizan tanto. Ajá. Que tienen la habilidad suficiente para hacértelo también Ajá. a ti sentir. Sí, exacto. Hasta lo empiezan a dudar. Sí, claro. ¿No? Sí. Entonces, Sí. Esto de las relaciones de dependencia también hay como que estar bien alertas y bien pendientes. Así es. Ahora, ¿ibas a comentar otra cosa? No. ¿Qué otra característica? Otra característica es que son total y absolutamente inestables emocionalmente. Sí, así es. Son obviamente personas impulsivas y pueden cambiar de humor en cuestiones de segundos. Ay, sí. O sea, en un momento pueden estar en calma y a los 2 segundos, por algo que moviste el vaso mal, motivo suficiente para que haya un cambio de humor. Y esto genera en la víctima, por decirlo así, bueno, no por decirlo así, es víctima. Sí. Y esto genera en la víctima una incertidumbre total, absoluta, permanente sobre la otra persona. Ay, qué angustia. Es una angustia. Qué angustia. Es una angustia, es una incertidumbre, es un estado de intranquilidad. Sí, exacto, o sea, sí, de alerta todo el tiempo. De alerta sí. todo el tiempo, Sí, incluso orgánicamente, exacto. de mantener a tu cuerpo en alerta. Claro. De no saber que si el golpe va a venir porque moviste el vaso, no saber si el golpe va a venir porque la temperatura del café no era adecuado, Ay, ¿no? qué cosa. Sí. Y aparte de que en este momento me estoy riendo y entonces como que la tensión baja porque bueno, lo veo de buenas, pero grita y ya se molesta, pero si hace un minuto estaba bien. Ay, no, qué horror. Oye, pero eso es de gente muy enferma, muy neurótica, ¿estás de acuerdo? No es gente sana, O sea, me queda clarísimo. Así es. No. Y a lo mejor ni siquiera, y esto que hablabas de la sutileza, ni siquiera son como cuestiones tan abruptas, ¿no? Ajá. Simplemente estaba como que en su punto normal, por decirlo así, ni molesto, ni contento. En su nivel basal. En su nivel basal, ni contenta, ni enojada.
pero algo pasó, viste algo y entonces ya te hizo cara. Claro, y tú no sabes ni de qué o qué pasó, sí, claro. Sí, porque ni siquiera hay un motivo justificable para ese enojo. Y entonces se combina con otras, se combina con otras características previas, ¿no? En esto de que empieza la manipulación, de que empieza que te deja ver esta falta de su autoestima, de su seguridad propia. Así es. Fíjate que hay un trastorno, hablando un poco de psicopatología, hay un trastorno que se llama el trastorno explosivo intermitente. Y ese trastorno justamente describe esto que estás diciendo ahorita, esta labilidad emocional o volubilidad emocional, ¿no? En términos coloquiales, de la persona violenta, en donde de un momento a otro cambia de estado de ánimo y entonces es cuando viene la violencia. Por eso es trastorno explosivo intermitente, porque en cualquier momento, por algo que nadie se imagina, esa persona explota y suelta el golpe, ¿no? Avienta las cosas, se pone como loco, y es intermitente porque ciertamente es algo que es ¿no? Todo el tiempo. O sea, se calma y al otro día puede ser lo mismo, o ya se calmó 2 días, pero al que sigue lo mismo. O sea, es cuestión de mera impulsividad, ¿no? De explosiones de ira que no puede manejar. Pero no porque sea un trastorno vamos a justificarlo. Eso siempre lo aclaro y es bien importante, porque de repente parte de la normalización de esta violencia es mucho escuchar en las mujeres, es que pues él como que no se puede controlar, doctora, es que pues está mal, así como diciendo, está malito, ¿no? Tiene muchos traumas de la infancia, porque hay quien me lo dice, es que su mamá lo golpeaba re feo, usted hubiera visto, ay, no, y luego su papá cómo lo maltrataban. Entonces yo también entiendo, pobre, que pues esté mal por eso. No, a ver, no porque tenga antecedentes, ¿no? Porque evidentemente quien es violento los debe de tener, y entonces haya desarrollado un trastorno de este tipo, ¿no? Un trastorno neurótico, es decir, donde no hay un control de emociones, no quiere decir que por eso vamos a justificar y vamos a decidir aguantar eso, porque tiene la posibilidad de tratarse. Entonces, no tiene por qué uno aguantar ni justificar eso, pero sí no es de una persona sana. Y lo digo para que precisamente tengan claro que no es algo que se arregla con amor. Porque muchas mujeres están, ay, es que yo le voy a dar todo ese amor que su mamá no le dio y yo creo que con eso va a dejar de enojarse. A ver, no, esto estamos hablando de gente anormal, de gente enferma, neurótica, es un trastorno. Y que si no se trata como se trata cualquier trastorno, eso no se va a quitar ni con amor, ni con buen trato, ni con diálogo, porque eso no es algo que lo resuelva. No, quería aclarar. No, claro, o sea, esta parte de que, digamos, encontramos una respuesta a lo que le pasa a la persona, no quiere decir que por ese simple hecho de que ya te dieron la respuesta, quiere decir que tú estás capacitado para dar una solución. Claro. No. Sí, además sí no. O que sobre todo también justifiques esta parte de que justifiques de decir, bueno, entonces ya sé por qué me masacra a golpes, ¿no? No, qué fuerte. Porque está enfermo y entonces pues por eso, esa es la explicación, entonces pues yo debo aguantar. No, exacto, sí. No. Eso no se puede entender o tomar como una solución. No. Entonces me aguanto porque está enfermo. No, o sea, en absoluto. No, ahí más bien pregúntate tú quién está más enfermo, si él o tú, que tú crees que tienes que ser la sacrificada de la infancia que tuvo o de su trastorno que tiene, y eres la que se tiene que quedar a aguantar eso. O sea, como por qué tendrías tú que ser esa víctima de lo que él ha decidido no arreglar. O sea, eso también está mal. Entonces habría que también cuestionarse esa parte. Es bien importante. Uh-huh. Me quedo pensando un poco en una pequeña analogía, ¿no? Ahorita que mencionabas esto de la intermitencia, uh-huh. Es como si tú fueras en un vehículo y te pararas enfrente de un semáforo que está descompuesto. Claro. El verde, el rojo, el amarillo, y entonces luego el rojo, y luego el verde, y luego otra vez el rojo, y luego el verde, y regresa el amarillo. Si avanzas, te detienes, avanzas despacio, ¿qué haces? ¿No? Sí. Entonces imagínate vivir una persona, una víctima con este nivel de incertidumbre.
Es terrible. Qué miedo. Y que cuando está el verde y avanzas, ya se cambió al rojo y entonces ya chocaste. Porque tú creíste que lo que ibas a hacer estaba bien, pero resulta que cambió y el otro no. Sí, o que creíste que ese verde iba a durar por lo menos que te diera chance de cruzar, exacto, ¿no? Y ni no. eso. Ay, sí. Dios mío, no, qué angustia. Sí, claro. es una cuestión bastante difícil el vivir con una persona que tiene cambios de humor. Sí, así de abruptos. Así es. Bueno, otra característica es que son egocentristas. Por supuesto, estas personas violentadoras solamente se centran en sus propias necesidades y preocupaciones. Por supuesto, van a ignorar las preocupaciones o necesidades de los demás, o incluso las conductas que su propia conducta tengan otros, ¿no? Pues porque así soy. Claro. Y entonces, como el mundo gira a mi alrededor, como todos tienen que estar bajo mi sentir, bajo mi pensar. Claro. Entonces, claro. Por ende, es esta característica del egocentrismo. ¿Y todos los demás son culpables menos de lo yo. que él haga? Exacto. Sí, menos yo. Se percibe a sí mismo o sí misma como una víctima de las circunstancias y víctima de la vida y de que todos están en su contra. Exactamente. Cuando lo único que está haciendo es pensar que todos tienen la obligación de únicamente procurar a esa persona, procurarlo, claro, ¿no? Procurarla. Claro. Exactamente. Así es. Bueno. Perfecto. ¿Qué otra? Por supuesto, continuamos con la parte de los celos y la posesividad, bueno, ¿no? Sí. Evidentemente, todo aquí es un engrane. Todas estas características es un engrane. Es difícil que una vaya separada de la otra. Entonces, imagínense si tienen a una persona que de por sí ya tiene este sentido de poseer y de generar una dependencia, pues evidentemente si tiene baja autoestima, pues también tendrá una inseguridad infinita y es de ahí de donde vienen los celos, ¿no? Así es. Y todavía si te intentas separar alejar de las personas, bueno, pues por supuesto no puedes tener amistades de tu sexo opuesto, ¿no? No, para nada, ya parece. O sea, no. Claro. Y cualquier situación, incluso si hablas tú con tu jefa, con tu jefe, si hablas incluso con tu primo, tu prima, o con tu tío, tu tía, eso será motivo suficiente para pensar que es otra persona en realidad y que está haciéndole infiel, ¿no? Pero qué retorcidamente, ¿no? Dios mío. Sí, eso es una persona maltratadora. Sí, así es. Así es. Y obviamente, y si por ejemplo recibes una llamada en ese momento de, no sé, vamos a pensar incluso de tu compañero o compañera de trabajo para darte una notificación de algo, y entonces resulta que es del sexo opuesto, y entonces tiene cambios de humor, y entonces ya te celó, y entonces ahora ya no puedes utilizar el teléfono, y entonces ahora menos te va a dar dinero para que compres algo en el trabajo. Todo va junto. Claro, sí, por supuesto. Exactamente. Y obviamente esta cuestión de los celos, pues ya va a empezar a revisarte el teléfono, que ya va a invadir tu privacidad a ese nivel, ¿no? Todo eso es violencia. Todo eso es violencia. Eso no es amor, eso no es una relación normal de pareja, no, O sea, eso es estar con tu verdugo y punto. Tal Nada cual. más. Ay, literal. Tal cual, claro. Wow. Sí, por supuesto, ¿no? Exacto. Ahora, si estamos describiendo a una persona así, evidentemente otra característica es que no tienen empatía. O sea, prácticamente carecen de empatía. Alguien que es empático, evidentemente puede entender tu necesidad de respetarlas, ¿no? Le duele tu dolor, obviamente no sería el causante de tu dolor. Y si lo hace, pues es porque de lo que carece de empatía. Y súmale que si son egocentristas. Exacto. O sea, toda su mirada está volcada en ellos y su bienestar. Claro. En lo que el otro le pase. Pues sí, si a lo que te pase a ti no es mi problema. Exactamente. Es más, soluciónalo y ven a solucionar los míos también. Claro, sí, por supuesto. Ok, ¿qué otra característica? Pues obviamente minimizan la violencia, ¿no? Ay, pero si nada más te pegué y te abrí la ceja. Ay, claro, ¿no? Sí, qué delicada. Sí, Oye, sí. pero si nada más te dije que eres un inútil, una inútil. Y además porque no hiciste lo que te pedí, o sea, además se justifica. Además, claro, ¿no? Claro. Pero ya sé que lo hiciste mal, porque ya sé que eres una inútil o ya sé que eres un inútil, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, yo siempre te digo que
un bueno o una buena para nada, porque pues ya sé que así eres, pero así te quiero. Ajá, ¿no? exacto. Pero pues bueno, así estamos juntos. Que eso ¿no? me suena a manipulación, que es otra de las características, ¿no? Pero bueno, así te quiero, porque pues pobre de ti, ¿no? O sea, pues... Nadie te va a querer. Exacto. Aunque seas tonto, aunque seas tonta, nadie te va a querer. Exactamente, ¿no? Sí. Así es. Sí, que esto que dices de la capacidad de manipulación es... Impresionante. Sí, no de embalde logran de verdad aislar a la víctima, pues prácticamente de todo el mundo, por esa gran capacidad manipulatoria que tienen, ¿no? En donde las convencen a través de mucho argumento disfrazado de protección, de seguridad, de amor, pero que en realidad es para alejarla de todo mundo y hacerlas de ellos su presa única de quien abusar. Así es, ¿no? Por supuesto, las personas violentadoras pues son rígidos en su pensamiento. Así es. O sea, no hay manera que tú le digas, oye, pero pegarle a la gente no es correcto, ¿no? Claro. Oye, pero decirle a una persona, humillar a una persona no es sano, no es correcto, pues evidentemente no lo logran entender. No, su cerebro no lo entiende. Claro, por supuesto, sí. Sí, digo, porque si hubiera flexibilidad psicológica, pues la violencia tan simple no existiría. Sería el remedio, ¿no? Sí, y como pareja le dices, oye, a mí me hace sentir muy mal cuando tú hablas así, cuando me dices esto, o mira, el otro día que me diste un golpe me sentí muy mal, y ya, y no volvería a pasar si el otro tuviera empatía y además tuviera esta flexibilidad mental, pero no la tiene, o sea, por eso lo sigue haciendo, y por eso el violentador siempre será violentador. Difícilmente un violentador va a pedir ayuda porque parte de sus características son justamente estas, la rigidez mental, o sea, y el egocentrismo. Entonces, ¿quién que cree que está bien y que no se mueve de ese pensar, ¿quién va a pedir ayuda? ¿Quién va a querer cambiar algo si para él todo está bien? Sí, todo lo que no encaje en su pensamiento, en su forma de ver la vida, está mal, ¿no? Y por ende, eso que él o ella piensa que interioriza es lo adecuado, lo correcto y lo que no tiene que cambiar. Exacto. Por eso, ojo con esta característica, porque es muy común escuchar, sobre todo en las mujeres, ¿no? Es que luego llegan a preguntar en el consultorio, es que ¿cómo le hago para que ya no me pegue tanto? O ¿cómo lo convenzo de que ya no me maltrate? A ver, eso me suena también muy denigrante, ¿no? Para que me pegue menos, o sea, no te tendría que pegar nada, ¿no? Y dos, no, es que no hay diálogo, no hay palabras, no hay lenguaje que pueda convencer a una persona violenta que deje de serlo. Por sí mismo esa característica es lo que las hace ser violentas, que no pueden entender que lo que hacen está mal. Entonces, y eso tiene que ver con cuestiones neurobiológicas, amiga. Aquí me detengo a explicar un poquito esa parte tan importante. Fíjate que está comprobado neurobiológicamente que si una persona vive violencia entre los 9 y los 12 años, va inevitablemente a repetir este patrón a lo largo de toda su vida. ¿Y por qué? Porque este periodo se considera un periodo crítico a nivel cerebral. Justamente lo que sucede en nuestro cerebro en esa edad es que las estructuras que tienen que ver con las emociones, estrictamente con la regulación de emociones, se integran. Eso es lo que toca en esa etapa de nuestra vida, entre los 9 y los 12 años. Entonces se integran todas esas estructuras de una manera, de forma, valga la redundancia, integral, global, y eso es lo que hace que el cerebro en la vida adulta funcione de una manera adecuada y sana emocionalmente hablando, es decir, pueda regular la ira, pueda sentir empatía hacia el dolor ajeno, etcétera, etcétera. Pero cuando una persona es violentada entre los 9 y los 12 años, esas estructuras no se integran, no se da esa situación y entonces quedan aisladas y al quedar aisladas no pueden hacer un buen papel emocionalmente hablando. Es decir, no tienen la misma fuerza que si estuvieran todas integradas y entonces es lo que hace que cuando sean adultos sean violentos. Entonces ahí estamos hablando de un fundamento neurobiológico. Si esas estructuras no se unen, no hay un buen funcionamiento y entonces ni con la palabra, ni con el amor, ni con el buen trato, eso van a dejar de serlo, ¿no? Violentos. O sea, no se puede, no depende ni siquiera de eso. Entonces, dejen de luchar contra algo que no depende de ustedes. ¿Sí? Así.
Sí, Ajá. ouch. Bueno, es que lo tenía que decir. Sí, sí, es que al final de cuentas, si no tampoco no tienen esta capacidad, evidentemente, de autocriticarse, Claro. de ver que algo está mal en estas personas violentadoras, el amor no lo puede hacer. Claro. La pareja no lo puede hacer. Claro. Es decir, sí es importante hacer hincapié en que la víctima, no por el hecho de ser pareja, no por el hecho de ser amigo, no por el hecho de ser familia, tiene ese poder de cambiar a la persona. Exacto. O sea, no tienen el poder de hacerlo, ¿no? Y hablando en términos de pareja, cuando hay una, incluso podría decir hasta, pues sí, amigos. Y es por eso también la explicación de que a veces las víctimas les es sumamente complicado salir de este círculo. Así es. Es algo, es una, ¿cómo decirlo? Es una desafortunada y mala unión entre estos dos perfiles, ¿no? Una persona violentadora, ya sabemos que no va a modificar su pensamiento, porque ya vimos que es egocéntrica, porque ya vimos que no tiene capacidad de comunicarse, porque critican a los demás, pero no hay autocrítica, pero no hay autorreflexión, no hay empatía. Precisamente por eso, o sea, por todas estas características, alguien externo, que no sea un profesional, por supuesto, claro, no va a poder modificar su pensar, no va a poder modificar su estructura de pensamiento. Exacto, ¿no? Exacto. Y lo que sí hacen es a la víctima trabajarla, por decirlo así, de tal manera en que tampoco pueda de manera sencilla salirse de ese círculo. Así es. La llevan a un nivel de acorralamiento tal que ya se vuelve muy difícil salir de ahí. No imposible. Exacto, no imposible, pero es sumamente difícil. Claro. Y que también aquí valdría la pena hacer una acotación. Si bien es cierto, cualquier persona con este perfil violento puede generar daños impresionantes en la autoestima de otra y dificultarle su salida de esa relación, también es cierto que habría que ver qué tan sana está la otra parte para desde el principio elegir a una persona así y quedarse con ella cuando desde el principio vio esas señales. Es decir, ahorita dijiste algo bien interesante, ¿no? O sea, cómo se conjugan las dos partes, bueno, este perfil. Porque yo creo que una persona violenta no elige a sus víctimas al azar, ¿eh? Ajá, exacto, no, es lo que me quedé pensando. No, yo no creo, yo creo que algo debe de notar, de que sean manipulables, no sé, algo. Es que sabes en qué momento a lo mejor estas personas violentadoras logran identificar en esta fase del enamoramiento y cuando son encantadoras o encantadores y cuando son súper amables y cuando ahí es donde estas personas violentadoras van midiendo y van cachando a la persona. Ajá, ¿no? Exacto. Y por cuántas veces no hemos escuchado estas situaciones de es que cuando éramos novios o cuando empezábamos era de una forma y de un tiempo para acá cambió. Híjole, realmente no cambió, solo que las señales eran más sutiles. Y yo creo que hay personas, ¿y crees que haya personas que sí se puedan dar cuenta de eso, aún en el noviazgo? Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Sí, yo también. Pero esto que estás diciendo es ahí la clave, ¿no? Ajá. De que la otra persona, es decir, la víctima, también su estructura de personalidad tiene que tener cierto grado de sanidad mental. Exacto, sí, claro, ¿no? claro. No, o tener cubiertas ciertas cuestiones emocionales de autoestima para poder visualizar lo que no se debe. Sí, y para poder, exacto, detectar esas cositas que dices, eso no me gustó. Eso, fíjate, sí lo he escuchado con pacientes, ¿no? Cuando apenas empiezan el noviazgo con alguien y me dicen, fíjate que dijo esto y no me gustó, o me hizo aquello, no me latió, como que por ahí no va. Sí, hay personas que sí tienen esa capacidad y deberíamos de trabajar todos desde pequeños en eso para poder
detectar, es nuestro mejor aliado. Así Ajá. es, y Así es. esto que comentas da pauta a hablar ya de las últimas características, ¿no? Sí. Que bueno, como toda violencia va siendo progresiva, estas personas violentadoras evidentemente tienen una característica de crueldad y evidente insensibilidad. Así es. Mira, aquí hay una cuestión que cuando el objetivo es violentar a una persona en específico y por alguna razón no lo pueden hacer de forma directa, lo hacen de forma indirecta, es decir, utilizan incluso a sus hijos para, pues obviamente a cualquier persona sana que ame a sus hijos. Claro. Cualquier tipo de daño es un daño también para ellos mismos, o sea, para los hijos y para alguno de los padres. Quien lastima a esos hijos indirectamente está lastimando también al progenitor, progenitora, ¿no? Entonces, este nivel de insensibilidad y crueldad va subiendo. O dices, bueno, ¿qué pasa cuando no tienen hijos? Bueno, con los papás. Okay. ¿No? Igual, o con algún familiar cercano. O con las mascotas. A eso es a lo que iba, ¿no? Sí. Y es lo que ya hemos comentado en algún otro momento. Hay que tener mucho cuidado en esto de la crueldad e insensibilidad cuando se muestra en animales. Sí. Porque esto es una característica inequívoca de la psicopatía. Sí, es lo que te iba a preguntar. Dije, esto me suena mucho como a eso, como a un psicópata. Sí. O sea, ¿qué tan cerca está de eso? ¿Qué tan cerca está? ¡Qué miedo! Exacto. Cuando ya esta insensibilidad y crueldad se manifiesta en hacerle daño a un ser vivo que siente, pues, ¿qué puedes esperar tú? Claro, exacto. Tú como persona realmente no se va a detener por el hecho de que tú seas persona y el otro lo sea visto como animal, ¿no? Claro. O si usa otros instrumentos, que en este caso familiares, para lastimarte, ¡ouch! Ay, no, ya aguas. Eso ya, sí, no, ¿qué clase de gente Así estamos es, ¿no? hablando? Y por supuesto, pues no hay arrepentimiento genuino. No, para nada. Es decir, hay falsas promesas, obviamente hay mentiras, en las cuales hay promesas que yo te puedo decir, mentiras que yo te puedo decir para que creas que voy a cambiar, que voy a modificar mi conducta, que ya no va a volver a pasar, pero pues realmente solamente te lo estoy diciendo como una estrategia, porque no hay arrepentimiento genuino. Híjole, ¿no? Sí. Es decir, dices, bueno, pero me lo dice de una manera que de verdad llora. Ándale. Bueno, pero a ver, espérame, te recuerdo que es manipuladora. Pero te recuerdo que tiene esta capacidad de cambiar de un estado de humor al otro y con facilidad. Claro. Te recuerdo también que es de alguna manera sabe utilizar el encanto y la fachada para obtener un beneficio. Híjole, el arrepentimiento incluso se vería si realmente deja de hacer eso que te prometió. Claro, ¿no? Pero sería a la primera. Pero a la primera. No 20 no claro. 20 claro. Promesas después. Claro, no. Exacto. Entonces, realmente es muy poco probable que realmente haya un arrepentimiento y que te cumplan las promesas y obviamente las mentiras que te comentan, ¿no? Exactamente. Bueno, así es. Y tener claro que pues no se van a detener. Toda violencia es gradual y de verdad no hay un límite. No hay un límite. Así que hay que tener como bien abiertos los ojos en relación a esto. Otra característica es que pueden cambiar a ser víctimas. Se hacen las víctimas. Sí, ¿no? Sí. Claro. Pueden adoptar un rol de víctima para justificar sus acciones. Que esto es un poco lo que decías hace un momento, ¿no? Es que de niño, de niña, yo solo aprendí a través de la violencia. Sí, Pero es que, pero utilizan frases como, es que ves que tú no me quieres porque estás más al pendiente de tus amigos, de tus amigas que de mí. Sí. O sea, es que ya te marqué 50 veces, sé que estás en el trabajo, que no me puedes contestar, pero entonces tu trabajo es más importante que el mío, que yo, ¿no? Sí. Son manipulaciones en donde pasan de ser victimarios a víctimas, wow. Pero obviamente este cambio es falso, ¿no? Claro, con toda la intención de hacer sentir culpable a la persona. Cuando noten eso, que resulta que terminan siendo culpables de todo,
Eso no es normal, nadie es culpable de todo el tiempo. O sea, ¿no? Bueno, o responsable. Entonces hay que tener cuidado porque seguramente te están queriendo voltear la tortilla, como se dice. Así es. Y bueno, por todas estas razones, no debemos nosotros como víctimas sentirnos con esta responsabilidad en nombre del amor, en nombre de la pareja, en nombre de la familia, en nombre de la amistad. Intentar salvarlos. Claro. Porque yo diría, no te pongas a pelear con el diablo porque vas a terminar perdiendo. ¿Por qué es eso? Con tu verdugo, tal cual lo dijiste. Exacto, con tu verdugo, sí, totalmente. ¿No? Así es. Que bueno, Ahora, ¿qué haríamos? Ay, ¿Qué haríamos, no? Sí, que nos quedamos impactadas. Decíamos hace un momento, no es que sea imposible, sí sabemos que es muy difícil, pero se logra, ¿no? Se logra. Sí. Primero y antes que nada, como en todo proceso. Exactamente. Aceptar y reconocer todo lo que está pasando. Es decir, dejar de justificar y decir, exacto. Sí, es una persona violentadora. Sí, exactamente. Sí, no, esto que me decía de que no me da dinero porque no necesito nada, ni para mi pasaje o porque va por mí, no se puede traducir en amor, sino es una forma de violencia, ¿no? Así o esto que me dice que nadie más me va a querer, no es que tenga razón, es que es una forma de violencia. Es aceptar realmente y darle el desafortunado peso que tiene. Así es, sí, ¿no? Totalmente de acuerdo, amiga. Sí, exactamente. Bueno, creo yo que no sentirse ni con violencia, ni culpable ni con vergüenza. Ni con vergüenza. Aunque eso es muy difícil, ¿no? O sea, creo que es parte de lo que vive por sí mismo una víctima. Sin embargo, sí hay que decirlo hasta el cansancio para tratar de luchar contra estas emociones que no son sanas y que dificultan mucho el proceso de salida de esa relación. La víctima no tiene la culpa. Que te lo quiera hacer creer el victimario es diferente. Y fíjense qué palabra estamos utilizando, victimario, ¿no? O verdugo, como decíamos hace rato. No es el amor de tu vida, no es por tu pareja, tu esposo, no. O sea, el verdugo lo que trata de hacer es sentirte culpable y eso es lo que termina haciéndote sentir tanta vergüenza, ¿no? Y además vergüenza porque estás siendo violentada, porque sientes que estás permitiendo algo que sabes que no debes de permitir. Pero son emociones muy venidas de él, o sea, son puestas de él en tu persona, no son tuyas. Entonces tienes que luchar por deshacerte de eso que el otro estás adjudicándote para que no puedas salir de ahí. Y algo que también quiero agregar aquí es que, como lo dijimos hace un momento, bueno, por algo se dio este vínculo de unión entre el víctima y el victimario. Bueno, no importa. Exacto. No tienes la culpa de haberte topado es cierto. Con una persona que iba a ser tu victimario. Totalmente. Independientemente a las características de tu persona que hayan hecho que haya sido víctima. No importa. No es ni tu culpa, ni tampoco tienes que sentirte ni menos ni avergonzado por haber vivido una situación así o porque se esté viviendo en una situación así, ¿no? Empezar por ahí. Tienes toda la razón. Si dices que bueno, ¿qué hago? Empezar por ahí, ¿no? Claro, sí. No importa. Aquí es buscar el salvaguardar mi vida. Eso por sobre todas las cosas. No importa exactamente el por qué llegué ahí. Lo que importa es poder salir. Ya después arreglamos lo demás. Exacto, sí, claro. Pero como todo es un proceso y vamos pues por pasos, ¿no? Y entonces el primero es salir, ¿no? Exactamente. Ahora, pues una de las de que va de la mano con esto del no sentirse avergonzado, pues es de que te atrevas a comentarlo. Eso, es bien que busques estas redes de apoyo, sí. Pero que sean verdaderas redes de apoyo, es decir, si tus papás te dicen que cuando uno se casa es para aguantar todo y vivir hasta que la muerte nos separe, sin importar lo que tengas que aguantar, el chiste es que te mate en nombre del matrimonio. Ay, Dios. No. No, eso no es red de apoyo. Eso no es una red de apoyo. Claro. Exacto. Hay que buscar personas que realmente visualicen la violencia como lo que es. Claro. Y buscar ayuda.
¿no? Sí. Y hacerse de redes de apoyo, hablando en términos pues de apoyo psicológico, de amistades y también legales incluso, ¿no? Exactamente, sí. Por eso es tan importante siempre comentarlo, y es algo de las recomendaciones que hacemos mucho los psicólogos. Lo primero que hay que hacer es comentarlo. ¿Por qué? Con todo y la vergüenza que puedas sentir. ¿Por qué? Porque también es una manera de que los otros estén pendientes por si en algún momento no necesitan intervenir. Entonces, como no es fácil el salir de una relación así, y puede haber, digamos, retrocesos o recaídas en donde regrese con la pareja, por lo menos que los demás estén enterados para poder intervenir en algún momento de... Sí, que se requiera. Exacto. En cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Por supuesto, ¿no? Exactamente. Así es. Ay, humanos, pues, ¿qué tal les pareció este tema? Así es. Fuerte, difícil, pero necesario. Pero necesario, ¿no? Totalmente. Y sí, son temas fuertes, pero como bien, o sea, necesario en todo sentido, para que lo ubiques, para que lo conozcas, para que estés alerta, para que te cuides, para que cuides a alguien que está a lo mejor, o para que entiendas incluso a alguien que está en una situación así, porque de repente nos es muy difícil decir, pues ya que lo deje, que la deje. Exactamente. Pero, sí, así es. Pero realmente. Ay, pues ya que se deja. No, o sea, no, por supuesto. No es tan sencillo. No es tan sencillo. Entonces, por supuesto que no. Bueno. Claro. Ay, pues esperamos que este tema les haya gustado igual que a nosotras. Es un tema que nos ha gustado muchísimo. Todo esto con el objetivo de eso, ¿no? De siempre sembrarles la duda y que piensen en relación a lo que están viviendo a su alrededor. Sobre todo para que ustedes pues estén bien, busquen la felicidad siempre. Así es, ¿no? Así es, humanos. Pues ha sido todo un placer el que nos hayan permitido ser escuchadas, y por supuesto que nos vemos en un siguiente episodio. Así es. No olviden, por favor, escribirnos. Ay, sí. Muchas gracias a todas las personas que nos escriben, que nos mandan sus saludos. Por favor, si tienen algún tema que les gustaría que habláramos, coméntenos. O preguntas, háganos también preguntas. Con mucho gusto vamos a estar ahí contestando. Ya saben también, si alguien necesita de terapia, con mucho gusto háganoslo saber y nosotros los contactamos. ¿Sale? Igual que obviamente no olviden suscribirse, ¿verdad? Y activar la campanita. Para estar enterados de todo lo que vamos subiendo, estar al día de los temas. Y pues bueno, siempre será un gusto comunicarnos a través de las redes sociales. Así es. Así es, humanos. Bueno, pues los dejamos ahora sí. Esto fue Humanamente Hablando de Humanos. Bye. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Humanamente y activar la campanita para no perderte las novedades. Acompáñanos también a través de Facebook, Instagram y Spotify. En todas regálanos un like y ayúdanos compartiendo. No te olvides.